Seguimos aprendiendo, pero esta vez acerca de la geografía. Aprendimos la importancia que tiene esta para el desarrollo de las grandes sociedades y las etapas o periodos en los que tuvo grandes avances. También hablamos sobre sus campos de estudio, donde aprendimos sobre los tipos de paisaje. Además, conocimos que los meridianos y los paralelos son líneas imaginarias que dividen el planeta. ¿Qué es la geografía y cuál es su importancia? Te explico. La geografía es la ciencia que explica la superficie terrestre e investiga la localización, causalidad, correlación y evolución a través de los años de los elementos naturales y humanos que en ella existen, así como la influencia que estos elementos tienen en el hombre. La palabra geografía fue inventada por Eratóstenes de Cirene, el cual establecía que geo significa tierra y grafe descripción. La geografía estudia el medio en el que el ser humano se desenvuelve y desarrolla sus actividades. Es considerada una ciencia reciente, pero realmente data desde nuestros inicios como especie. El ser humano siempre ha explorado y conocido la tierra, para así poder apropiarse de los recursos que ésta le permite para subsistir. Recursos como alimentos, agua y lugares para poder resguardarse de las incidencias climáticas. Pero para conocer más sobre la importancia de esta ciencia, debemos conocer cómo nos aporta. El conocimiento de la geografía ayuda a formar ciudadanos cultos, solidarios y autónomos. La naturaleza de este conocimiento es contextual o situacional. Esto significa que se aplica de acuerdo a los conceptos y valores propios de la cultura de nuestros estudiantes. Esto puede cambiar de acuerdo a la circunstancia y el contexto y se adapta de acuerdo a sus capacidades y nivel evolutivo. Igual que la historia, pero desde otra perspectiva, así como fomenta la comprensión de otros países y culturas del mundo de hoy, al fomentar la comprensión de otras ciudades vecinas o exóticas. Es un excelente medio para trabajar temas de multiculturalismos y acciones contrarias a la xenofobia. La geografía, a su vez, proporciona un medio de adopción de actitudes referidas a la comprensión de la causa de la acción humana, en este caso sobre el paisaje. Esto es posible en la medida que el análisis del espacio es un elemento de comprensión de muchas variables, entre las que se encuentran la acción humana. La comprensión de la configuración del espacio, tanto en el cómo y en el por qué, hace que este estudio sea especialmente adecuado para las edades escolares. A través de los estudios geográficos se puede provocar un proceso de aprendizaje que permita adaptarse a la realidad cambiante. Por ejemplo, entender los cambios en las comunicaciones, en los sistemas de comercio, en la creación de nuevos barrios o zonas urbanas, en los cambios de frontera de los últimos años, las rutas y los nuevos espacios económicos. Todos estos elementos ayudan a comprender y valorar lo que significa el cambio social, económico y político. Ayuda a situar a las personas en el mundo en el que vive y a facilitarle la comprensión de los problemas a escala local y planetaria. Los conocimientos geográficos tienen un alto grado de significatividad para ustedes, los estudiantes, en la medida que los problemas sociales, vivienda, distribución de la riqueza, abastecimiento, transporte, entre otros, tienen una perspectiva de análisis geográfico que permite tratar con racionalidad y método la percepción de la realidad actual y, como consecuencia, el posicionamiento ante los problemas que ésta plantea. En la antigua Grecia, los estudios de geografía proliferaron debido al trabajo y observación de astrónomos, matemáticos, historiadores y viajeros, que gracias a la elaboración de mapas y a la descripción de lugares nunca antes vistos, permitieron el desarrollo de la cartografía como disciplina. Es importante destacar que entre el siglo XV y el siglo XIX se produjeron importantes avances en la geografía,
pero realmente los pasos agigantados se dieron a partir del siglo XIX, cuando se sentaron las bases para fomentar la interacción y la explicación como objeto de estudio de los fenómenos geográficos de manera globalizada. En el Medio Oriente, durante la antigüedad semítica, destacaron los conocimientos astronómicos y geográficos, los sumerios, babilonios, egipcios y fenicios. Las aportaciones fueron las siguientes: la división de la circunferencia a 360 grados, una concepción del universo adoptada y modificada por los pueblos del Medio Oriente, la elaboración de los calendarios más antiguos, uno de ellos elaborados en el Valle del Nilo con la base en la observación del curso anual del Sol en relación con las estrellas Sirio, posteriormente modificado, y se le conoce como calendario gregoriano. La división del año en 12 meses, el día en 24 horas, las horas en 60 minutos y el minuto en 60 segundos. El descubrimiento de la semana, la agrupación de las 7 mañanas, la elaboración de los primeros mapas de arcilla, la expansión de los viajes terrestres y la navegación marítima. En la antigüedad clásica sobresalieron personajes como Pitágoras de Samos. Este establecía que la Tierra era esférica y que estaba en constante movimiento, pero no pudo demostrarlo experimentalmente. Heródoto de Halicarnaso, que fue considerado el padre de la historia en el siglo V a.C., escribió una obra histórico-geográfica titulada Los 9 libros de historia, en la cual exploraba y explicaba todo lo relacionado a sus viajes. Erastóstenes de Cirene, este fue el autor de la palabra geografía. También fue el primero en demostrar experimentalmente que la Tierra era esférica. Hiparco fue el primero en elaborar un catálogo de estrellas. También calculó el tiempo de duración de un año tópico y el desplazamiento de los polos celestes. Claudio Ptolomeo o Ptolomeo de Alejandría fue el último gran astrónomo y geógrafo de la antigüedad. Elaboró el mapa mundi e ideó una teoría conocida como la teoría geocéntrica, la cual establecía que la Tierra era el centro del universo. También escribió una obra titulada La Introducción a la Geocéntrica. La geografía en las edades media, moderna y contemporáneas. En el siglo V y hasta el siglo X, la geografía sufrió un gran retroceso. En el siglo XII, en la segunda mitad de la Edad Media, los descubrimientos comenzaron a resurgir como consecuencia de los viajes con fines culturales y comerciales, o con los viajes de exploraciones de personajes como Marco Polo. En la Edad Contemporánea, la geografía fue considerada una ciencia por los trabajos de geógrafos alemanes como Alejandro Humboldt, Federico Raxel y Carlos Ritter. Ahora te voy a presentar una breve reseña de estos personajes. Alejandro Humboldt es el fundador de la geografía moderna. Introdujo el principio de la causalidad. Fue un sabio que abarcó varios aspectos científicos. Sus aportaciones más importantes son informes sobre islas, montañas, ríos, lagos, selvas y otros elementos geográficos, además del aumento del campo magnético terrestre del Ecuador a los polos. El estudio científico de la corriente marina que hoy lleva su nombre, corriente de Humboldt o del Perú. Carlos Ritter se dedicó a la cátedra y a la escritura de obras geográficas. Una de las más sobresalientes, Geografía General Comparada. Su aportación es el perfeccionamiento de la explicación geográfica y el principio científico de la correlación o coordinación consistente en afirmar que los hechos y los fenómenos geográficos no están aislados, sino íntimamente relacionados, formando un todo organizado y sujetándose a las mismas leyes en todo el mundo. Federico Raxel se considera el fundador de la geografía humana,
o antropogeografía, que estudia las relaciones recíprocas entre el hombre y su medio geográfico. La geografía entre los pueblos prehispánicos de América. Estos pueblos prehispánicos tenían un gran conocimiento sobre astronomía y geografía, ya que su contacto con el medio y las actividades que estos desarrollaban les exigían tener un gran conocimiento sobre el medio que estos habitaban. Los aportes que estos nos dejaron fueron varios estudios sobre los movimientos de los astros, en especial el Sol, la Luna y el planeta Venus, varios sistemas cronológicos calendáricos tan exactos y precisos como el actual calendario gregoriano, numerosas exploraciones del continente americano, informes sobre los mares, ríos, lagos, laguna, bosques, entre otros del continente americano, incontables topónimos o nombres de lugares que hacen referencia sobre todo a las características históricas y geográficas de los lugares por ellos designados, la construcción de caminos y la elaboración de planos topográficos y mapas. A manera de resumen, debemos de resaltar que la geografía es una ciencia vital para el desarrollo del ser humano, desde los aspectos físicos, biológicos y social, ya que nos ayuda a prevenir fenómenos catastróficos como los desastres naturales, además de que nos proporciona herramientas para conocer las características del planeta Tierra y así saber el medio en el que vivimos. Estaremos hablando sobre la geografía, pero ahora de los campos de estudios de esta ciencia. La geografía es la ciencia que explica la superficie terrestre e investiga la localización, causalidad, correlación y la evolución a través de los años de los elementos humanos y naturales que en ella existen, así como la influencia que tienen estos elementos en el hombre. La palabra geografía fue inventada por Eratóstenes de Cirene y establecía que la palabra geo significa tierra y grafe, descripción. La geografía estudia los elementos de la superficie terrestre. Esta se divide en hechos y fenómenos. Los hechos geográficos son los elementos más o menos permanentes de la superficie terrestre, como los océanos, mares, continentes, islas, montañas, ríos, bosques, ciudades, vías férreas, carreteras, entre otros. Los fenómenos geográficos son los procesos pasajeros que se presentan en la superficie terrestre, tales como los ciclones, erupciones volcánicas, lluvias, guerras, entre otros. Estos pueden ser físicos o naturales y humanos o culturales. Los hechos y fenómenos físicos o naturales son producidos exclusivamente por la naturaleza. Estos son océanos, ríos, bosques, erupciones volcánicas y lluvias naturales, entre otros. Los hechos y fenómenos humanos y culturales son producidos por la actividad del hombre y la naturaleza, como las ciudades, vías férreas, carreteras, lluvias artificiales y las guerras. Los principios científicos de la geografía son 4. Localización. Se refiere al lugar donde se presentan los elementos geográficos. Pueden ser exacta o precisa, como la localización de una montaña, ciudad, aldea, o puede ser aproximada, como la localización de una región natural o el área de cultivo de algún producto agrícola. Causalidad. Son las causas que dan origen a los elementos geográficos, como los temblores o sismos, o erupciones de volcanes, las lluvias y los vientos. Correlación. Es el conjunto de relaciones que los elementos geográficos tienen entre sí. Por ejemplo, la lluvia se relaciona con el calor solar, los vientos, las bajas temperaturas, las montañas, los ríos, la producción agrícola, entre otros. Evolución.
se refiere a los cambios que los elementos geográficos experimentan a través del tiempo. La geografía se divide en dos tipos, la geografía física y la geografía humana. Estas son: la geografía física está compuesta por las siguientes ramas. La geografía astronómica estudia la Tierra como astro e investiga su forma, tamaño, estaciones, movimientos, puntos, líneas, círculos, horarios, entre otros. La geomorfología, estudio de las formas de la Tierra. Hidrología, estudia el agua. Meteorología, estudio de los fenómenos meteorológicos, temperatura, presión, vientos, humedad, lluvia, nieve, granizos. Biogeografía, biogeografía de la vida. Sus ramas son las siguientes. Fitogeografía, estudia las plantas y vegetales. Zoogeografía, animales. Ya conoces cómo se divide la geografía física. Ahora te presento cómo está compuesta la geografía humana. Geografía cultural. Estudia los elementos del medio geográfico y los tipos de regiones naturales del mundo como integrantes del paisaje natural en el que el hombre desarrolla sus actividades. Demografía o geografía demográfica. Estudia la distribución geográfica de la población humana y los hechos y fenómenos que presenta: natalidad, mortalidad, morbilidad, movimientos migratorios, grupos étnicos, idiomas, entre otros. Geografía política. Estudia la organización política del mundo y los hechos y fenómenos geopolíticos, divisiones políticas, fronteras, guerras, imperios coloniales, entre otros. Geografía económica. Estudia la producción en general y particularmente la distribución geográfica de las actividades productivas: agricultura, ganadería, pesca, producción forestal, minería, industrias, comunicaciones y transporte. Es importante tomarnos unos minutos para hablar de la geografía como ciencia mixta. La geografía es una ciencia que está íntimamente ligada a otras ciencias y se aprovecha de sus aportes. Al igual que otras ciencias modernas, la geografía tiene un carácter interdisciplinario que le ayuda a explicar hechos y fenómenos de una manera más clara y profunda. La geografía en la vida cotidiana se le conoce como determinismo geográfico y surge cuando los elementos de la naturaleza influyen en el hombre de manera que éste no puede evitarlos. Esta teoría determinista influyó en los geógrafos del siglo XIX y el siglo XX. Durante mucho tiempo, los conceptos deterministas fueron la base de las doctrinas racistas y colonialistas de los países como España, Francia, Bélgica, Inglaterra, entre otros, sobre los países conquistados como América, África y Asia. Se decía que siendo el medio geográfico más favorable para el desarrollo humano, la raza blanca era la más civilizada, culta y poderosa de todas, y que los blancos estaban destinados a dominar a los habitantes de los demás continentes, considerados como inferiores, pues al vivir en un lugar desfavorable no estaban plenamente desarrollados y se encontraban en un nivel subhumano. El posibilismo geográfico. Esta teoría afirma que el hombre está sujeto a la influencia del medio geográfico, la cual condiciona en gran medida sus características y sus actividades. Con el avance científico y el tecnológico, el hombre depende cada vez menos del medio geográfico, ya que se puede aprovechar mejor los recursos de este y defenderse de los factores adversos al desarrollo humano. Ahora hablaremos un poco sobre la influencia del hombre sobre el medio geográfico. El paisaje natural
Conforme el hombre interviene el espacio natural, lo modifica paulatinamente. El hombre solo transforma los paisajes naturales aprovechando los recursos naturales, mineros, lagos, bosques y ríos, entre otros. Las modificaciones pueden ser favorables o desfavorables. Las favorables son el control de la erosión, la irrigación de las tierras áridas, la reforestación de los bosques, entre otros. Las desfavorables son la destrucción de los bosques, la contaminación del aire y el agua, el exterminio de la fauna silvestre. Como hemos visto, la geografía es importante porque nos sirve para conocer la superficie terrestre, así como los hechos y los fenómenos que en ella ocurren. Retomemos el tema de la pandemia COVID-19 para que hagamos una actividad interesante que nos permita situarnos y articular los conocimientos que estamos construyendo con el comportamiento que ha tenido la pandemia a nivel mundial. Para comprender acerca de la dimensión del concepto de pandemia o por qué el COVID-19 de epidemia se convirtió en pandemia, es necesario que tengamos claro los conceptos de geografía del mundo. Los científicos han dividido el plano del planeta Tierra en una cuadrícula. Estas líneas trazadas se denominan líneas imaginarias y se llaman así porque la Tierra no las tiene. De ahí lo de imaginarias. El detalle es que para estudiar la Tierra y ésta ser tan grande, los científicos convinieron que era mejor trazar estas líneas en un plano. Las líneas imaginarias que van de norte a sur o de sur a norte se llaman meridianos, o sea, las que son verticales. Las otras se llaman paralelos. Estas son las horizontales. Estas nos permiten comprender más fácil dónde está ubicado cualquier punto del planeta. Se le llama a esta medición sistema de coordenadas geográficas. Cuando se cruza una línea longitudinal, meridiano, con una horizontal, paralelo, se obtienen las coordenadas. Los geógrafos nombraron varias líneas para tener referencias geográficas. En caso de que haya que ubicar una localidad, el paralelo de la referencia tomada, línea horizontal, se llama paralelo al ecuador. El meridiano de referencia se llama meridiano de Greenwich. También se toman como líneas de referencia otros paralelos, como el trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, los círculos polares norte o ártico y sur o antártico. Hoy en día existen diversas aplicaciones que nos permiten ubicarnos desde cualquier punto del planeta, como Google Maps o el GPS. Intenta ubicar desde casa con ayuda de un mapa alguna provincia que te gustaría visitar. Vamos a confirmar lo aprendido. Dibujemos en nuestros cuadernos una representación del globo terráqueo y ubiquemos las líneas imaginarias. Paralelo del Ecuador, meridiano de Greenwich, círculo polar ártico, polo norte, círculo polar antártico, polo sur, trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, hemisferios, norte septentrional, sur meridional, este oriente, oeste occidental. Con el conocimiento de la ubicación geográfica y los hemisferios donde se encuentran los países en el mundo, se hace más fácil identificar cómo el virus se ha expandido en el planeta.